Bien, como recién lo decíamos, ya tenemos en línea a nuestro compañero Hernán Zorrilla, editor del portal Valor Agrícola. Hernán, buenas tardes, como siempre, el gusto de saludarte. Vamos a conversar sobre cómo viene lo que es la siembra de invierno, pero en primer lugar, hagamos una puesta a punto con respecto a lo que ha dejado la cosecha de cultivos de verano, con énfasis en lo que es tema soja. En términos generales, ¿cómo cerró la misma? ¿Cómo andás, Cristian? Un gustazo estar contigo, con toda la audiencia. En términos generales, obviamente no fue una buena campaña de verano, no fue una buena cosecha de soja, sobre todo porque los lugares más afectados por la sequía fueron las zonas donde más superficie de agricultura hay, me refiero a la zona del litoral, zona del núcleo agrícola, donde de todos modos, dentro de un panorama negativo, hubo una amplia gama de variedades, chacras que rindieron 500, 600, 800 kilos, hasta otras chacras que fueron de 1500, 1800 o alguna de 2000 kilos, que obviamente en función de si es soja de primero o de segunda, propietarios o arrendatarios, bueno, configura resultados distintos para los productores, pero en general podemos decir que es una zafra donde el empate se puede considerar una victoria, sobre todo a la hora de cubrir los costos del cultivo de verano y pensar ya en el invierno, pero con la salvedad de algo que, bueno, que venimos manejando desde hace un tiempo ya, que en la zona del este del país y en la zona norte, que de todos modos, como decía al principio, son lugares donde la superficie de agricultura es menor que en la zona núcleo, hubo algunas zonas, algunas regiones donde la cosecha de soja fue buena, un promedio del este del país que seguramente se habrá ubicado por encima de los 2000 kilos, chacras de 2200, 2300 kilos, incluso por encima, lo que configura un ejercicio bueno. Además, muchos productores llegaron a tomar posición para la soja con ventas cuando superó los $400, ahora volvió a bajar desde hace unos días ya y está en el entorno de los $385, volviendo a caer frente a este repunte que tuvo por encima de los $400, pero de todos modos es una zafra que no ha sido buena, que por suerte ha encontrado muchas de las empresas agropecuarias, agrícolas de nuestro país bastante saneadas y bastante en orden, sobre todo por lo que fueron las campañas anteriores, y que va a dejar seguro alguna secuela, pero en general se puede haber llegado a cubrir con los costos y pensar ya en una sinergia interesante o con pasturas sembradas en este otoño, aprovechando el precio del ganado que sabemos que está en muy buenos valores, o también con una agricultura de invierno que también está bastante tirante desde el punto de vista de los números, pero que ha entregado algunas otras oportunidades, como por ejemplo un mes de mayo muy bueno para la implantación de los cultivos y poder seguir los productores y encontrar la revancha ahora en la zafra de invierno, ¿no? Claro, ya vamos a profundizar algo con respecto a lo que es tema invierno. Para cerrar lo de verano, por su parte el maíz, bueno, hubo complicaciones en lo que fue maíz de primera, pero de todas formas, el precio terminó siendo bueno. Sí, sí, y además el maíz con las particularidades que tiene, ¿no? Es un cultivo que no depende del flujo de exportación como sí dependen otros de los granos de nuestro país, la soja ni que hablar, pero también muchos de los cultivos de invierno, también el arroz que hemos mencionado en otros informes que tampoco está atravesando por un buen momento, sobre todo el arroz más bien vinculado al precio y no tanto a la producción, pero como vos decías, Cristian, el tema del maíz muy vinculado también al momento ganadero, ¿no? Claro. Que aparece como el más favorable, sin dudas, en cuanto al precio de la carne y al escenario que está atravesando desde hace ya varios meses, que contrasta de una forma muy importante con los cultivos, ya sea de verano como de invierno, porque podemos decir que de los principales cultivos de grano de nuestro país, el único que por ahí ofrece un panorama promisorio es la colza y algo de destaque también para el girasol en el verano, pero la soja con una zafra muy justa, como decíamos, trigo y cebada también con valores justos, el arroz lo mismo, y el maíz, como vos decís, que también sufrió la sequía, obviamente el maíz también con una ventana mucho más plástica de siembra y cosecha, cosechas tempranas que no fueron buenas, pero todavía maíces de segunda que se están desarrollando los trabajos en este momento, y mucho más vinculados a también al valor de la carne y al momento de la ganadería. Y como resumen también se publicó en las últimas horas un informe del Banco Central del Uruguay que marca que la economía uruguaya creció un 0,9% en el primer trimestre del 2026, que respecto al mismo periodo de 2025, esto es un crecimiento muy, muy leve, apenitas por encima de lo que fue el periodo anterior del 2025, prácticamente no hubo crecimiento, y esto
tuvo que ver también con el momento de la agricultura, ¿no? La zafra de soja que no llegó a mover lo que en otros momentos ha logrado y lo que se espera también del principal cultivo en superficie de nuestro país, también tuvo su impacto a raíz de la sequía y bueno, y esto también se nota en el magro crecimiento de la economía nacional, lo cual también marca la importancia del sector agropecuario y de la agricultura en la economía nacional. Sí, claro, ahí la caída del sector agropecuario estuvo cercana al 4%. Hernán, lo que Mm. decíamos ahora sí, con respecto a lo que es invierno, podemos esperar una zafra donde los campos estén bastante pintados de amarillo. Sí, sin duda, sin duda. Hubo una mejora en las últimas semanas, días de la cebada, que se acercó a 240, $250, después volvió a tener un retroceso, ubicándose ahora en el entorno de 220 a 230. El trigo también con números muy justos, hoy la pizarra marca algo así como $215 para una referencia del trigo, y la canola, por su parte, que ha tenido que hoy marca una referencia de unos $530, pero ha estado en 540, cercano a 550, ofrece un panorama distinto, más tonificado respecto de este momento que ya también hemos mencionado en otras oportunidades, más tonificado para el mercado de los aceites a nivel internacional. Entonces, marca que podemos imaginar, se ha manejado una superficie que podría llegar a estar cerca de las 400.000 hectáreas. Esto se ubicaría por encima del récord que tiene la canola en área. Obviamente esto es una expectativa. Algunos productores y técnicos manejan esta cifra, pero más allá de que eventualmente se concrete o no esta cifra que te estaba manejando, Cristian, sin duda que es el cultivo más atractivo del invierno. Va a tener un crecimiento muy importante, seguramente va a ser el principal cultivo de invierno en superficie para esta zafra. Tuvo un mes de mayo muy favorable para la implantación de las chacras, además es el cultivo con el que se entra más temprano generalmente, y todo esto entusiasma a los productores en un cultivo que es más nuevo que el trigo y la cebada, pero que ha tenido un incremento importante tanto en la superficie como en el conocimiento por parte de los productores, en líneas de investigación y desarrollo, buscando también elevar los promedios para este año. Y dos particularidades que también tiene este invierno de 2026. En primer lugar, que hay pronósticos de año niño, que tendría lluvias por encima del promedio, y esto podría ser complejo para el trigo y la cebada, y no así, o no así tanto al menos para la colza. Y por otro lado, a tener especial atención con el tema de los costos, ¿no? Lo que ha pasado con los combustibles en el último tiempo, lo que ha pasado con los fertilizantes. Ahora parece que finalmente hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán en el conflicto en Medio Oriente, y se abriría de forma permanente o al menos de forma total el estrecho de Hormuz. Esto podría tener su impacto en los combustibles, pero también los fertilizantes y en el valor de los insumos, que ha impactado más en el trigo y en la cebada para la siembra de invierno que en la colza. Por todos estos factores que se mencionaban antes, sin duda que la colza es el cultivo o las brásicas, las oleaginosas de invierno, son los que más atractivos están para los productores. De todos modos, en un escenario que está justo para la agricultura, y bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con estos cambios que se están dando constantemente en el mundo, que por ahí puedan entregar algunas oportunidades más interesantes de venta para cualquiera de estos granos, ¿no? Bien, perfecto. Hernán Zorrilla, editor de Valor Agrícola, como siempre, muchas gracias. Y te propongo retomar el contacto en la jornada de mañana desde la gira de la raza Verde Angus, que va a ser por el este del país. Perfecto, estaremos desde ahí y cuando gusten estamos en contacto de nuevo. Un abrazo.